Hola, vamos a seguir con los vídeos de acabados tradicionales. Habíamos visto en el anterior la introducción de este tema, que eran los acabados de aceites y de ceras. Bueno, a modo de resumen, como siempre, un poco brevemente, pues ya sabéis, son los acabados quizá más antiguos, más utilizados en mueble, sobre todo, bueno, pues en la época, ya digo, hasta el barroco. Son los acabados principales sobre un mueble, más incluso que los barnices, que empiezan a utilizarse sobre todo a partir del 18. Entonces, los aceites y las ceras, acabados tradicionales sobre mueble, son los acabados más naturales, que permiten ver sobre todo lo que es la textura de la madera, ya que son acabados que no crean cuerpo. Sobre todo lo que hacen es que penetran en la madera, sobre todo nutren. Son para maderas, para maderas pues en macizo, nunca en un chapeado. Se suelen pues aplicar hoy en día en un mueble rústico, en un mueble pues de carácter más popular, provenzal, ese tipo de mobiliario. Sabéis que su mantenimiento, bueno, pues es más, al no ser tan duraderos, necesita un mantenimiento periódico, donde, bueno, al no crear cuerpo no hace falta decaparlo, simplemente limpiarlo, un poco de lija fina, para abrir bien el poro, preparar bien la madera, refinarla y volver a dar otra mano. Es decir, son sencillos de dar, mantenimiento más frecuente, y lo único que la limpieza en profundidad sí que sería más costosa, porque los aceites, las ceras, al penetrar en la madera dentro de las fibras, su eliminación total es muy difícil, con lo cual una de las desventajas que tienen es que con el tiempo tienden a oscurecer, se ennegrecen. Entonces, bueno, pues ya digo, como siempre, son acabados que tienen sus características, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos a empezar a ver el aceite quizá más conocido desde pues, de toda la vida, que es el aceite de linaza o de lino. Ya digo, es el aceite más conocido, más utilizado, aunque hoy en día hay otro tipo de aceites que vamos a ver lógicamente, y que bueno, pues que nos servirán un poco para compararle con este y para elegir en un momento dado, si queremos utilizar un acabado de este tipo, cuál es el que nos interesa más. Bueno, vuelvo a decir, aceite de linaza. Bueno, se llama así porque proviene de las semillas de lino, que van mezcladas con ácidos grasos. Ya hemos visto este tipo de aceite cuando comentamos brevemente los barnices. Cuando vimos los barnices más antiguos, los naturales, dijimos esos barnices grasos que se hacían con un aglutinante que era el aceite de linaza y un disolvente que es el aguarrás. Ese barniz antiguo, antes de que aparecieran materiales plásticos, y que se utilizaban sobre todo para proteger las obras de arte, las pinturas, las esculturas, más que en un mueble, aunque también se podía dar en un mueble lógicamente. En este caso lo vamos a ver como el acabado al aceite. Normalmente siempre se ha diferenciado sobre todo dos tipos: el cocido y el crudo. Hoy en día este tipo de tipos, bueno, no es tan definido, pero siempre se ha diferenciado sobre todo entre esos dos. La diferencia es que, bueno, pues el primero es un tipo de aceite un poco más denso, con más secativo, que ayuda a que el aceite seque antes, y sobre todo dado en interiores. El aceite de linaza cocido siempre se ha entendido como ese aceite que os digo, un poco más concentrado, un poco más espeso y más aplicado en la madera de interior, mientras que el crudo se ha relacionado siempre más con el exterior. Bueno, sobre todo aquí es muy importante los secativos, porque realmente este es un aceite que hay que pues añadirle los secativos que os menciono para que seque, porque tarda en secar horas. Pero si no le echáramos los secativos estos, pues su tiempo de secado sería todavía muchísimo más alto. Por eso en un interior se utiliza normalmente con secativos y en el exterior sin ellos. De todas maneras, ya digo,
este tipo de diferenciaciones hoy en día no está tan claro como antiguamente, como hace tiempo, ¿vale? Hay otra diferenciación también muy importante, que es el aceite decolorado, refinado, tiene diferentes nombres. Bueno, este aceite, primero os voy a enseñar cuál es el aceite. Este sería pues el cocido, ¿no? Que es este, que es un poquito más oscuro, más espeso y con secativos, aunque ya os digo que esta diferenciación, que antiguamente estaba muy clara, hoy en día muchas veces no está tan limitada, y simplemente se comercializa aceite de linaza con secativos. No se diferencia entre el cocido y el crudo, ¿vale? Ya sabéis que las terminologías, las diferenciaciones van a venir muchas veces, van a venir más marcadas desde un tipo de vista comercial. Entonces, ya digo, esa diferenciación entre cocido y crudo, pues hoy en día puede que ya no triunfe comercialmente, y que se diferencien, pues ya digo, porque uno tiene secativos y otro no, ¿vale? Son un poco nombres que, ya digo, tienen que ver mucho con lo comercial, ¿eh? Entonces, ese sería por un lado el cocido y el crudo, y luego tendríamos este otro que os digo, que es el decolorado, refinado. También recibe diferentes nombres. Pero ¿cuál es la característica más importante que le diferencia de los otros? ¿Veis este color? Es mucho más puro. Es un aceite refinado, decolorado, más puro. Normalmente pues es un aceite que se utiliza más en el mundo de las bellas artes. Pasa un poco como con la esencia de trementina, cuando hablábamos de el aguarrás, ¿no? Que la más pura siempre va asociado a trabajos, digamos, más refinados, más artísticos, ya que es un producto más puro, no tiene los aditivos que tienen este tipo de aceites que os enseño, que tienen un uso más comercial a nivel de mobiliario de obra, mobiliario de construcción y mobiliario también de una casa, puede ser, ¿vale? Pero viene con más aditivos. Sin embargo, los decolorados, los refinados, son más puros. Y ya digo, asociados a las bellas artes. ¿Quién los va a utilizar? Bueno, pues sobre todo, ya digo, por ejemplo, cuando un artista quiere realizar él mismo su propio barniz, o su propio barniz con pigmentos, porque esto simplemente, lo que es el aceite más aguarrás más un pigmento, haríamos ya una especie de pintura, entonces, ya digo, más dentro de ese mundo de las bellas artes. En un mundo relacionado más con lo nuestro, también se utiliza este aceite refinado, decolorado, para hacer veladuras, por ejemplo. Las veladuras es un poco, entra dentro del campo de la decoración, y sería, por ejemplo, si damos a una superficie pues una pintura, y luego queremos matizarla, darle un acabado avejentado o simplemente decorativo, le podemos dar encima una veladura, que lo que se trata es un barniz transparente con color. Entonces utilizaríamos este aceite con aguarrás y con un pigmento. Entonces ahí, ya digo, le haríamos, pues eso, podríamos llamarlo también un barniz coloreado. Y eso se puede utilizar, ya digo, siempre desde el punto de vista decorativo, nunca de la restauración de un mueble, pero sí para decorar una superficie pintada previamente antes, normalmente una pintura clara, lógicamente, y luego encima se le da pues la veladura hecha con aceite refinado y con el pigmento que nosotros queramos. Ese es uno, por ejemplo, de los usos que se puede dar dentro del mundo de la decoración del mobiliario, utilizando este aceite. Bueno, seguimos. Ya digo, sobre todo el aceite relacionado con el mueble rústico, con la carpintería de obra, con columnas, con capiteles, con vigas, con marcos, con puertas, con aleros, con el tejado, aleros que están en el tejado, tanto en interiores como en exteriores. Cocido siempre asociado a los interiores y el crudo a los exteriores, aunque ya os he dicho que esta es una nomenclatura comercial que cambia con el tiempo. Interiores y exteriores. Y luego también decir que se ha utilizado siempre para los suelos porosos.
por ejemplo, suelos de terrazo, de ladrillo, cerámica, también se ha utilizado el aceite para protegerlo. En fin, bueno, es un poco como introducción. Las características de este producto, pues ya os las mencioné el otro día en esa introducción general de los aceites y de las ceras. Son productos que principalmente nutren. Esa es su característica principal, nutren. Y aportan elasticidad a las fibras también, lógicamente, porque el aceite es un producto elástico. Eso permite que las fibras sean más elásticas, más permeables. Eso es importante a la hora, por ejemplo, pues de sufrir esos cambios de temperatura, que es muy importante que para que esos cambios de temperatura, sobre todo en las maderas que están pues, en el exterior, que no, cuando son bruscos, que la madera no lo sufra, y ya sabéis lo que se producen, las grietas, fendas, los alaviamientos, pues al estar esta fibra bien aceitada, lo que produce es que se adapte mejor a esos cambios. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Su manera de proteger es más el interior de la fibra, porque ya sabemos que no es un producto resistente. Como no crea cuerpo, si lo damos en un mueble y vamos a pues apoyar un recipiente encima o se derrama cualquier líquido, evidentemente no lo resiste bien, porque es un producto que actúa en el interior, nutriendo, dando esa flexibilidad a las fibras. No protegiendo de agentes pues, exteriores, ya digo, más bien que tienen que ver con el uso, con los golpes, con abrasión. Eso no es tan resistente, este tipo de productos, ni los aceites ni las ceras. Y bueno, las características, eso, nutre, elasticidad, alto poder penetrante, lógicamente. Luego, los inconvenientes que tiene. Bueno, pues son poco resistentes, como os he dicho anteriormente, sobre todo manchas. Imaginaros que tenemos un mueble que le hemos dado un aceite y que se derrama un producto encima, cualquier líquido, pues habría que quitarlo rápidamente, porque ya digo, al no tener cuerpo, ese producto que se ha derramado sobre el mueble puede pues introducirse dentro. Entonces lo que hay que hacer es quitarlo rápidamente con un trapo y luego volver a dar un aceite encima de esa zona donde se ha derramado, ¿vale? No es muy duradero. Bueno, pues son productos que ya digo, como no crean una película, realmente nutren, penetran, pero claro, con el tiempo, periódicamente, hay que mantenerlos. Digamos que su mantenimiento habitualmente es superior al de los barnices. Normalmente, antiguamente, cuando lo que se hacía era que periódicamente los muebles de una casa se aceitaban, se enceraban, pues prácticamente cada año, cada 2 años, había que volver a darles producto, porque lo que pasa es que la madera se queda reseca, a veces tiene un aspecto como blanquecino, y lo que hay que hacer es volver a darle producto. Ya sabéis que la ventaja ¿cuál es? Que no hay que decapar. Siempre es recomendable lijar un poco para preparar esa madera, pero no hay que decapar. Pero por otra parte os recuerdo la desventaja, que a medida de dar manos y manos y manos y manos, ese mueble, esa madera va ennegreciéndose con el tiempo. Veis que siempre hay que tener en cuenta todo. Otro de los inconvenientes que tiene es el amarilleo. Bueno, pues estos aceites, por efecto de la luz, ya lo sabéis, tan importantes, del aire, tienden al amarilleo. Poco brillo, bueno, pues también, porque un aceite, una cera, sobre todo aceite, que es con lo que estamos ahora, con este aceite, cuando se da sí que brilla, pero enseguida tiende a perder ese brillo por la misma razón, porque no crea cuerpo, porque es absorbido por la madera, por tanto es un brillo efímero que dura poco tiempo. Y luego, bueno, que tiene un secado lento. Bueno, pues los aceites evidentemente secan lentamente, pero esto es como todo esto hay que verlo dentro de unos parámetros, digamos, dentro de un estándar. Esto tarda en secar, pero lógicamente si lo damos en unas temperaturas muy bajas, pues no es que tarde en secar, es que tarda muchísimo más, ¿no? O sea, todo hay que verlo dentro de un estándar, de unos parámetros, digamos, los ortodoxos, ¿no? Si nos ponemos en temperaturas muy extremas, pues ya cambia todo. Luego, en cuanto a su aplicación, bueno, pues es muy sencilla. Los aceites simplemente podemos darlos con un trapo, con una brocha, con un cepillo. Normalmente lo que se hace es que se da el producto,
se deja un rato, 20 minutos, para que penetre bien en la madera y luego con una muñequilla, la muñequilla que yo os expliqué el otro día, puede ser de gasa o de algodón, vamos a frotar bien sobre la superficie, ¿para qué? Para distribuir ese aceite homogéneamente y para llevarnos el exceso del mismo, ¿vale? El uso de la muñequilla no tiene nada que ver con la de la gomalaca. En la gomalaca es un oficio, hay que dar cuerpo, y aparte un cuerpo completamente homogéneo, liso, ya lo sabéis, ya lo hemos visto. Aquí simplemente es una muñequilla para ayudar a penetrar, para que mediante el movimiento y mediante el calor que produce este frotamiento penetre mejor, ¿vale? Es sencillo, es un poco, digamos, es engorroso quizá lo de frotar, pero no tiene ninguna ciencia. Esto hay que repetirlo varias veces. Bueno, eso también, pues las maderas, siempre en macizo, ya lo sabéis, madera maciza, nunca un chapeado, pues la madera te va a decir, se deja secar horas de un día para otro, y luego ya se ve si la madera, si está reseca, pues habrá que darle otra mano más. Si veis que se pega al tacto, pues es que el aceite ha rebasado, ¿no? O sea que tiene suficiente aceite. Vamos a volver a quitar ese sobrante con la muñequilla y no vamos a darle más. O sea que siempre hay que comprobarlo. En una madera virgen, pues seguramente sí que nos pedirá varias manos. En una madera que ya ha tenido algún producto previamente, pues igual con una mano bien dada, pues es suficiente. Se saca brillo con la muñequilla y ya está. ¿Vale? Y lo único, para terminar ya, posibilidad de dar sobre el aceite, por ejemplo, en una madera vieja, sobre todo en una madera que está pues muy estropeada, se puede dar el aceite y después dar una cera, para complementarlo. Una cera, aunque no crea cuerpo, va a ser un acabado un poco más sellador, digamos, y le aporta un poco más de brillo, y también se le puede dar pues un aceite a una madera y luego dar un barniz. Pero si hacemos esto, sí que tenemos que estar seguros que ese aceite está completamente seco. Entonces hay que dejar esa madera durante una semana mínimo, siempre en las condiciones óptimas de temperatura, para que seque bien, y luego ya sí que se le podría dar un barniz, o un barniz, por ejemplo, pues al aguarrás o de poliuretano. Y bueno, con esto vamos a terminar el vídeo de hoy. Gracias.